Claro, sí, con mucho gusto podemos conversar del tema, ¿no? Ok, entonces, bueno, para comenzar, la verdad es un honor poder conversar con usted, como le comento, y vengo de parte en sí del Colegio de Periodistas de Arequipa, y en sí el decano Héctor me pasó su contacto, me dijo que es un amigo suyo, y en sí, bueno, para comenzar, eh, bueno, en su investigación de centralismo opinativo de las encuestadoras y colonialidad interna del saber, usted revela que en sí el 73% de las encuestas en Perú solo reflejan la opinión tanto de Lima y Callao. ¿Cómo ha visto evolucionar o cómo ha evolucionado este fenómeno desde el 2010 hasta hoy en la actualidad? Bueno, sí, en realidad ha habido un cambio significativo. Hacia el año 2010 todavía existían encuestadoras que, digamos, centralizaban las encuestas, ¿no? Y las muestras, especialmente en es el asunto del diseño estadístico de la muestra, ¿no? Era un diseño más abocado a recoger la opinión, digamos, de Lima metropolitana, ¿no? Y existía digamos, el hábito de generalizar la opinión ciudadana de Lima metropolitana, considerando que era digamos, la opinión del país, ¿no? Eso ha ido cambiando, ¿no? Eso ha ido cambiando y acá cada vez hay diseños muestrales en general de todas las encuestadoras que toman en cuenta a las regiones, ¿no? Lo que sí más bien, claro, ha habido un avance significativo, pero aún se toman en cuenta en el muestreo, digamos, ¿no? Se hace el muestreo de las regiones del interior del país, pero se toma en cuenta por lo general las capitales regionales o las capitales de provincia, ¿no? Entonces, si bien yo en ese entonces cuestionaba el centralismo opinativo con una mirada más limeña, igual hemos pasado a una especie de, digamos, de centralización, pero recogiendo la opinión de las capitales regionales, ¿no? Y dentro de las capitales regionales determinados sectores sociales, ¿no? Eh, Eso tiene también su explicación, ¿no? Tiene una explicación interesante porque, digamos, técnicamente uno necesita recibir la opinión. Entonces se parte siempre del supuesto de que sectores urbanos con mayor nivel educativo pueden responder a dar opinión. En cambio, sectores urbanos marginales o rurales por lo general se abstendrían de la opinión. Entonces, por una razón también técnica y de, digamos, de valoración de la opinión, digamos, se destaca la opinión urbana, urbana 100%, ¿no? Ni siquiera incluso urbano marginal. Entonces, sí ha habido una evolución significativa, pero todavía tenemos un rezago con respecto a tener muestras más, digamos, más representativas de lo que es el país. Claro, claro. Usted menciona, al menos dentro de este trabajo, que las encuestadoras omiten las provincias porque la no opinión es elevada y en sí perturba. Los resultados homogeneizadores. ¿Cómo podría, bueno, podría explicarnos más o menos qué significa esto y por qué se podría considerar tan problemático? Claro, o sea, el asunto es de que, con lo que te decía, ¿no? O sea, hay, digamos, la necesidad de recoger la opinión, ¿no? En cambio, y si tú recoges la no opinión, o el no sabe, no opina, desconoce, no está informado, en términos prácticos, no te sirve, ¿no? Entonces necesitas recoger. Es un asunto, digamos, que las mismas. A ver, el asunto es de que muchas de las encuestadoras de opinión, especialmente las de alcance nacional, no solamente son encuestadoras de opinión política, son encuestadoras que hacen estudios de mercado. Entonces, están muy influidas digamos, por el marketing y al hacer estudio de mercado, tú necesitas realmente la preferencia, el gusto, las actitudes de las personas con respecto a determinados productos y servicios. Entonces, influye mucho en las encuestadoras que están habituadas, digamos, al campo del marketing, necesariamente recoger la opinión, ¿no? Entonces, pero en el terreno político esto es diferente. En el terreno político no necesariamente es así, ¿no? A veces el desconocimiento
descontento de las personas o la no opinión se debe a problemas, ya digamos, de cultura política, ¿no? O sea, ahí pesa, digamos, el tema de la cultura política de la población, ¿no? Entonces, por eso es un problema, ¿no? Porque me parece, o sea, digamos, mi hipótesis es de que las encuestadoras de opinión, por ser empresas de estudio de mercado, en el fondo, valoran mucho, digamos, extraer o exigir la opinión, ¿no? Claro, claro. Bueno, mencionas también que existe un orientalismo peruano, donde Lima estudia a los otros, las provincias en este caso, desde una posición de superioridad, por decirlo así. ¿Cómo se refleja esto en el periodismo actual? Bueno, eso yo pienso que sí se sigue manteniendo. Una evidencia más de eso ha sido el estallido social que hemos tenido hace 2 años. Esto del orientalismo, que es interesante, ¿no? Hay un texto clásico de las ciencias sociales que precisamente titula Orientalismo, de Edward Said, y Edward Said sostiene de que Europa occidental, y lo que más que Europa occidental, la cultura occidental, o digamos, los países occidentales, Europa occidental, han construido una mirada de Oriente, ¿no? Es una mirada que está cargada de estereotipos, de un determinado imaginario, ¿no? Es una construcción, digamos, ¿no? Para el europeo, Oriente es una construcción imaginaria, digamos, orientada a sus intereses, ¿no? Y eso se ve no solamente, principalmente en la prensa, en la literatura, en el cine, en fin, en muchas formas uno ve esa construcción del otro, ¿no? Entonces, eso pasa lo mismo en nuestro país, ¿no? O sea, hay una construcción, digamos, una construcción simbólica, discursiva, de lo que es el sujeto del interior, ¿no? Y dicho sea de paso, hay abundantes investigaciones al respecto, ¿no? De cómo somos vistos los ciudadanos del interior del Perú desde la mirada de Lima, ¿no? Los prejuicios que se tienen sobre el provinciano, sobre su conducta, su estilo, su manera de ser, su manera de comportarse, sus preferencias, su cultura, ¿no? Entonces hay toda una construcción, ¿no? Que trata de explicar qué es el interior del Perú, ¿no? Claro, es la construcción creada por esa suerte de limeñocentrismo o centralismo limeño que ve de determinada manera a su interior, ¿no? Y lógicamente todo eso está sazonado pues con un fuerte contenido de discriminación, ¿no? Entonces ese fenómeno se mantiene, aún no hemos superado ese problema. Es un problema, a mi juicio, uno de los problemas más grandes que tiene el Perú, y lo que eso impide, o sea, ¿cuál es la dificultad? Que ese fenómeno impide la integración nacional. Y eso es un problema grande, ¿no? Uh-huh. Un país que no tiene cohesión social, que no tiene integración, que no se reconoce como un nosotros colectivo, bueno, está condenado, digamos, a repetir sus errores, ¿no? Entonces, no podemos todavía en el país reconocer que somos un nosotros diverso, ¿no? Somos, como decir, ¿no? Somos una familia y cada uno pues tiene su estilo, ¿no? Su manera de ser, ¿no? Entonces no es que la manera de ser de unos es la superior y los demás componentes de la familia más bien son inferiores, no tienen una manera inferior, descalificada de vivir o de estilo de vida, ¿no? Entonces este fenómeno repercute fuertemente en digamos, las limitaciones que tenemos para la integración nacional. Claro. ¿Y de qué manera usted considera que al menos el periodismo podría contribuir así a descolonizar el saber y más que todo para que se pueda romper estas barreras, no más que todo con la parte de dinámicas del poder? Bueno, ahí la comunicación, yo diría que no solo el periodismo, ¿no? No solo el periodismo. Diría yo la comunicación social en general, ¿no? Que puede involucrar pues el periodismo, el uso de plataformas de redes,
contenidos, cine, artes visuales, artes de diferente forma, ¿no? Entonces, yo pienso que hay un gran desafío para digamos, contribuir digamos, a superar esas jerarquías, ¿no? Descolonizar implica superar esas jerarquías. ¿Y cómo se superan esas jerarquías? La forma de superar esas jerarquías es elaborar contenidos que valoren al sujeto regional, ¿no? A la cultura regional, a las culturas regionales, no solamente o sea, digamos, tenemos grandes culturas regionales, ¿no? Es más, algunos sostienen que somos un país plurinacional, ¿no? O sea, hay muchas naciones, ¿no? Solamente para pensar en el sur, ¿no? Por poner el sur, ¿no? Que es a veces el que tiene más identidades fuertes, ¿no? Claro. La identidad del arequipeño, la identidad del cusqueño, la identidad del puneño, del mismo montagneño, moqueguano, digamos, en el caso de la costa, en Ica, Ayacucho, en la selva, en Madre de Dios. O sea, las identidades son muy especiales, diferentes y valiosas, ¿no? Entonces hay que revalorar, revitalizar, o sea, elaborar contenidos, por eso digo más allá del periodismo, no solo el periodismo, elaborar contenidos de revaloración, de aprecio, de reconocimiento de su valor, ¿no? Y no solamente en términos folclóricos, turísticos, ¿no? Sino realmente valorar como culturas, ¿no? Como culturas regionales, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío, ¿no? Y es básicamente un trabajo de elaboración de contenidos, ¿no? A lo que está asociado o también se vincula con un trabajo de empoderamiento de los sujetos regionales, empoderamiento de su cultura regional. O sea, no solamente es, digamos, producir contenidos, ¿no? Sino también los mismos sujetos regionales, arequipeño, cusqueño, puneño, tacneño, o sea, los sujetos deben ser empoderados, ¿no? Política social, política pública, política desde el tercer sector, ONGs, ¿no? En el cual se revalore, se fortalezcan sus liderazgos, sus organizaciones, su forma de organización política, económica, cultural, artística, la espiritualidad de la gente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la espiritualidad es un tema muy fuerte, ¿no? La religión, la religiosidad del peruano es una religiosidad compleja, ¿no? Que está matizada o se combina también con la religiosidad andina ancestral, ¿no? A veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero los que somos católicos a veces tenemos prácticas religiosas católicas que no nos damos cuenta, pero son prácticas religiosas que tienen un contenido, una forma andina, ancestral, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿no? Porque lógico, nos parece que es normal, ¿no? Entonces, hasta esos elementos, ¿no? Se tienen que reconocer, ¿no? Los elementos de la religiosidad y la espiritualidad que son diversos, son diferentes, ¿no? La forma de festejar, digamos, ¿no? La forma de festejar las festividades patronales en los distritos, en las provincias, ¿no? A veces pasan como una cosa así media turística, folclórica, e inclusive, ¿no? Salen en las noticias que, digamos, hubo una festividad patronal en determinada provincia y hubo excesos, ¿no? Hubo excesos, hubo violencia. Entonces, ¿cuál es la noticia? El exceso, la violencia. O sea, el lado negativo, ¿no? Pero no se da a conocer ese otro lado positivo, ese otro lado, digamos, de una festividad que tiene sus valores de tipo cultural, social, ¿no? Entonces, hay ahí, creo yo, un desafío grande de construcción, de elaboración de contenidos que valoren al sujeto regional y también desde el Estado, no solo desde el Estado, sino desde diferentes instituciones, el empoderamiento de los sujetos y sus organizaciones.
Claro, claro. En sí esto me hace pensar, más que todo, cómo ese mismo centralismo no solamente afecta la narrativa mediática, ¿no? Por ejemplo, hace poco se presentó en una conferencia acá sobre el plan de acondicionamiento territorial de Arequipa. Se reveló más que todo que el 98% de la población ahora vive en zonas urbanas y, bueno, que esta concentración en sí podría generar algún tipo de paradoja, ¿no? Más que todo por el hecho de que ese 2% que existe, porque si no me equivoco es más de 1 millón de personas, perdón, más de 1 millón de personas que ahora están viviendo en zonas urbanas, el 2% actualmente están viviendo en áreas rurales, ¿no? En sí, ¿cómo esto podría tal vez de alguna manera dañar un poquito, o más que todo dañar la identidad, ¿no? De ese 2% que tal vez tiene algunas costumbres, algunas costumbres propias de sí. Claro, pero también ten en cuenta que ese 2% es un 2% estrictamente, digamos, rural o campesino, ¿no? O sea, en Ujú. sentido estricto, porque vive pues en el interior en el interior de la región, ¿no? En las diferentes provincias. Pero hay que tener en cuenta que también tenemos, o sea, la vida urbana no es estrictamente urbana. Hace poco salió una investigación, incluso creo que se presentó el libro, Lima Chola, ¿no? De un investigador limeño, en la que hace notar que también hay digamos, una especie de imaginario, ¿no? De cuando se dice Lima, uno se imagina, pues, Lima, pues, no, limeño, pues, ¿no? Con sus características, ¿no? Muy urbano, muy occidental, ¿no? Muy criollo, ¿no? Ujú. Pero no es así. O sea, esa Lima metropolitana de más de 10 millones de habitantes, gran parte es una Lima de conos, ¿no? Los que viven en los conos. Y los que viven en los conos todavía reproducen estilos de vida de su mundo provinciano, Claro, ¿no? raíces andinas, claro. Y claro, y la gente tiene sus clubes, etcétera, ¿no? Exactamente lo mismo sucede en Arequipa. O sea, por decir que en Arequipa, digamos, el 98% de la población regional vive en zona urbana, pero no es lo urbano, no hay que confundirlo con lo metropolitano, ¿no? O con la cultura urbana. Uno puede vivir en la urbe, en Arequipa metropolitana, digamos, pero uno puede estar viviendo en una zona urbano marginal, ¿no? Entonces, las zonas urbanas marginales, estoy pensando en este momento en el cono norte, reproducen en sus estilos de vida, reproducen mucho de la cultura ancestral, provinciana, andina, ¿no? Entonces, no necesariamente el hecho de que uno, digamos, vive tiene una vivencia urbana, o sea, la vivencia es urbana, pero la práctica cultural no necesariamente es urbana, no necesariamente es en un 100% también la vida cultural es urbana. Y cuando digo vida cultural me estoy refiriendo, digamos, al estilo de vida, ¿no? Al estilo de vida de las personas, sus conductas, sus patrones sus patrones de vida, de convivencia, de relacionamiento. Por poner un ejemplo, o sea, todo lo que ha sido la urbanización o digamos, la lucha por la urbanización de las zonas marginales, pasa por organizar por una suerte de organización vecinal, y la organización vecinal es profundamente comunal, tiene estilo comunitario, ¿no? Estoy pensando en ese momento pues lo que siempre fue la UPA, ¿no? La Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa. O sea, si bien es, digamos, urbana, pero sus modos, sus formas, las formas en las que toman decisiones a través de asambleas en las cuales se respeta la decisión de la mayoría, ¿no? Y todos acatan la decisión de la mayoría, ¿no? Ese estilo es un estilo profundamente andino, ¿no? Cuando se dice, bueno, vamos a tomar una decisión en una asamblea X, Y, dentro de la ciudad, de vida urbana, y bueno, la opción que salga elegida, todos vamos a respaldar. Eso, que puede parecer simple, te indica un estilo andino, ¿no? Un estilo andino. El estilo andino es eso, tomamos una decisión y todos acatan la decisión.
no hay de que, digamos, al estilo un poco occidental, al estilo, digamos, de la cultura occidental en la cual el derecho individual prima mucho. No, yo me abstengo, ¿no? Digamos, no, yo me abstengo, yo me retiro, no participo. No, no hay eso. Si hemos tomado una decisión, todos la acatamos. Claro, claro. Esa forma organizacional es una forma organizacional comunal andina, que está dentro de las prácticas urbanas de los ciudadanos, ¿no? O sea, no nos damos cuenta, porque podemos estar viviendo en una ciudad muy urbanos en nuestras costumbres, en nuestros gustos, ¿no? Pero tenemos todavía prácticas comunitarias que son herederas de este Perú antiguo, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿no? Claro. De hecho, se me vino justamente una frase que dice: las costumbres muchas veces no se pierden. Pero justamente hablando de este tema, otro punto que también está abordando esto es que la migración por parte extranjera, ¿no? De los, en este caso, por decirlo así, venezolanos, colombianos, en sí, ¿cómo podría jugar tanto el periodismo en la construcción de imaginarios sobre el desarrollo, tanto en la migración interna como externa? Más que todo, ¿qué propuestas concretas se tendría para revertir tal vez algún tipo de situación de alienación, por decirlo así? Ya. Bueno, comenzar por lo último, el concepto de alienación, ¿no? Así como el concepto raza está descalificado como concepto científico, o sea, científicamente no se usa la palabra raza, o sea, los antropólogos se van a decir, no, la raza no existe como concepto científico, ¿no? Igual yo diría que en el campo de la comunicación, bueno, y no solo lo digo, no, yo no sé, hay muchos autores. En el campo de la comunicación, el concepto de alienación ya es un concepto desfasado, ¿no? La alienación solamente ya es vista como una patología, ¿no? O sea, un sujeto alienado es un sujeto con un problema de salud mental, ¿no? Una cosa patológica, ¿no? Claro. O sea, está alienado, pues está despersonalizado, ¿no? Entonces, el sujeto despersonalizado necesita una atención especializada, pues no profesional. Entonces, pero siempre se ha utilizado el concepto de alienación, pues, ¿no? O sea, y se sigue usando. No hay alienación, lo que hay es combinación, intercambio, se intercambian significados, se adoptan formas, ¿no? Hay una especie de negociación simbólica, cultural de los sujetos, ¿no? No es que alguien sea alienado, porque imagínate en época de globalización hablar de alienación, cuando todos hacemos usos de plataformas virtuales, estamos conectados, por ejemplo, toda la gente joven que le gusta el K-pop, nos va a decir, no, es un alienado. No es un alienado. Le gusta el K-pop porque, digamos, está en la comunicación global, ¿no? Es parte de la globalización cultural, ¿no? O digamos, ¿no? Alguien que sigue atentamente el fútbol, digamos, la Champions League, y no se interesa por el fútbol peruano. No está alienado. O sea, como hemos llegado a una suerte de globalización de las comunicaciones, entonces la cultura se ha transnacionalizado y bueno, la gente pues le pueden gustar cosas de otros países, ¿no? No hay nada de malo. Claro. Ahora, con respecto a las políticas que se deben hacer, a mí me parece que ahí ha habido un descuido muy grande que viene desde el gobierno en la época de TPK, de Pedro Pablo Kuczynski, que él fue el que abrió las puertas al ingreso, digamos así, descomunal de los venezolanos, ¿no? O sea, específicamente pues es el tema de los ciudadanos venezolanos, ¿no? Ahí me parece que hay un descuido que se tiene que corregir. Y pienso que la principal corrección no es de tipo cultural, digamos, ¿no? O sea, tienen sus costumbres, sus estilos, ¿no? Su alimentación, su gastronomía, ¿no? Me parece que es un asunto más bien de carácter, digamos, de identificación, de seguridad, ¿no? Los ciudadanos venezolanos deberían tener un registro único o una suerte de registro que el Estado tiene que implementar. O sea, no puede ser que haya sujetos, o sea, la migración, digamos, venezolana y no se sepa quiénes son, no estén identificados, ¿no? O sea, el Estado tiene la obligación, el deber de generar y establecer un registro
único de ciudadanos venezolanos, ¿no? Particularmente venezolanos o todos los que han migrado por razones problemas sociales, económicos en sus países, ¿no? Y debería existir un registro, por un lado. Y por otro lado, al tenerlos registrados, ya implementas política pública, ¿no? O sea, tiene que haber política pública al respecto, ¿no? Y también se tiene que sensibilizar un poco a la población, ¿no? Digamos, haciendo el registro, ya tú ajustas conductas, ¿no? Porque el problema que tenemos con los extranjeros, venezolanos, para ponerlo así, es problemas pues, de que tiene que ver con delincuencia, ¿no? O sea, que está haciendo, digamos, los problemas de delincuencia en Lima siempre son, pues, están metidos los venezolanos, ¿no? Entonces, pero eso es porque no hay registro, no hay control y no hay política pública, ¿no? Que digamos, atienda incluso sus necesidades y sean incorporados a la vida productiva, ¿no? A la vida económica, ¿no? Y es difícil también hacer el trabajo de sensibilización con la propia gente, porque solemos rechazar al extranjero, rechazarlo, verlo con malos ojos, ¿no? Y eso, digamos, esa xenofobia se está notando en muchos sectores, ¿no? O sea, la xenofobia está presente, ¿no? Y se tienen que hacer también, igual, ¿no? Elaboración de contenidos para enfrentar la xenofobia, ¿no? Y valorar a estas personas, ¿no? O sea, hay razones por las cuales se han sentido expulsadas de sus países, ¿no? Donde no había oportunidades, donde el régimen político supuestamente no les da una cabida, ¿no? Entonces, me parece que también ahí la comunicación tiene mucho que hacer en la creación de contenidos, la elaboración de contenidos, pero también está el papel del Estado. O sea, no se trata de que, digamos, nosotros como comunicadores estamos luchando contra la xenofobia, generando contenidos, pero del otro lado el Estado no pone de su parte. El Estado también tiene que poner de su parte, tiene que registrar, tiene que controlar, tiene que vigilar, supervisar, estar más atento digamos, a la actividad que desarrollan esos extranjeros, ¿no? Que muchos de ellos pues han entrado de manera pues ilícita, informal, ¿no? Lo mismo que sucede en los Estados Unidos, ¿no? Todos los latinoamericanos que han entrado a Estados Unidos, no todos, una buena cantidad han entrado de manera pues irregular, ¿no? Y con el correr del tiempo se han incorporado a la sociedad americana. Entonces, me parece que también hay un trabajo de sensibilización, pero que no puede ser tan inocente, ¿no? También tiene que haber desde el Estado, tiene que haber control, ¿no? Y desde la comunicación tenemos que elaborar contenidos que tengan que enfrentar la xenofobia, que valoren la cultura de estas personas, ¿no? ¿No? Porque finalmente el venezolano, el colombiano, el ecuatoriano, el boliviano, chileno, en fin, somos una misma cultura. O sea, a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta reconocer, ¿no? Pero si uno, digamos, las personas que hemos tenido la oportunidad, digamos, de visitar otros lugares, nos damos cuenta que el latino tiene muchas cosas en común, ¿no? O sea, es mucho lo que tenemos en común, ¿no? Comparado pues, con la conducta de un asiático o de un europeo, ¿no? O sea, ahí sí se nota la diferencia, ¿no? Rapidito, ¿no? Entonces también reconocer que hay una suerte de hermandad latinoamericana, ¿no? Cosa que es difícil, porque el peruano, por lo general, no reconoce mucho esa idea, digamos, ese planteamiento de la hermandad latinoamericana, Latinoamérica unida. En el Perú ese discurso no ha pegado mucho, ¿no? En otros países sí ha pegado mucho, ¿no? En otras partes de América Latina la gente se siente bien latinoamericana. En nuestro país no sé por qué, eso habría que preguntarle a los antropólogos, a los historiadores, ¿por qué no tenemos, digamos, ese sentimiento latinoamericano, ¿no? Claro. Que la tienen otros, ¿no? Tú vas a otro lugar y la gente se siente muy contenta, ¿no? Incluso te acogen, te reciben como peruano, ¿no? Pero nosotros no somos así, ¿no? Nosotros no queremos más bien marcar distancia, ¿no? Claro.
Y justamente hablando de ese tema, el hecho de tal vez no sentirse tan latinoamericano como dicen, pero siempre ha habido como que algunas alianzas o tal vez algunos países con los cuales haya tenido afinidad el Perú. Por un caso más o menos comentar con lo que es Argentina, ¿no? Que de alguna manera, al menos hay como que ese, por decirlo así, esa hermandad intrínseca entre los dos países. Eh, en sí, continuando con la parte, más que todo la parte opinativa, eh, ¿cómo afectaría en sí el centralismo opinativo a la formación de nuevos periodistas en las regiones? Cómo? Disculpa, no escuché lo último. ¿Cómo afectaría o cómo afecta el centralismo opinativo en la formación de nuevos periodistas, ¿no? Más que todo en las regiones. Bueno, yo no creo que solamente sea el centralismo opinativo, ¿no? El centralismo en general, ¿no? El centralismo, a ver, el centralismo peruano es a ver, vamos a ponerle de otra manera. El centralismo peruano es un síntoma, no es la enfermedad. No es como cuando, digamos, alguien tiene fiebre. No, está enfermo de fiebre. No, no existe eso, no está enfermo de fiebre. La fiebre es el síntoma, ¿no? Tienes que ver, pues, cuál es la enfermedad, pues, ¿no? Porque la fiebre puede ser de cuántas enfermedades, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con el centralismo. El centralismo es un síntoma nacional. ¿Síntoma de qué? Es el síntoma de la herencia colonial. Todavía tenemos una fuerte herencia colonial en el Perú, ¿no? En la cual hacemos distinciones, diferencias, inferiorizamos, discriminamos y ejercemos, digamos, una suerte de racismo hacia las poblaciones del interior del Perú, en general del interior del Perú, ¿no? Entonces, es más bien el centralismo un síntoma de la herencia colonial. Es una estructura muy fuerte, o sea, y es más, o sea, hay un diseño centralista de la vida nacional. O sea, es una cosa así fuerte. O sea, hay un diseño centralista de la vida nacional. Y es un diseño centralista de la vida política, del sistema económico, del sistema político, económico, cultural, del terreno de educación, salud, lo que es ordenamiento territorial. O sea, en realidad, tenemos un diseño centralista de la vida republicana, ¿no? Y realmente, al ser un diseño centralista de la vida nacional, de la vida republicana, es como que tenemos un defecto como parte del diseño del sistema. O sea, cuando alguien diseña un sistema, ¿no? O no le encarga, hoy tienes que diseñar, digamos, la organización, cómo se organiza la oficina, digamos, una oficina de comunicación. A uno le encargan que tiene que hacer el diseño el diseño organizacional de una oficina de comunicación, ¿no? Y el momento en que tú diseñas, dices, digamos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo exagerado. Dices, mira, ¿sabes qué? En primer lugar solo van a trabajar varones, ¿no? Solo van a trabajar varones, ese es el diseño. Entonces te van a decir, oye, ¿cómo vas a hacer un diseño de una oficina en la cual vas a excluir a las mujeres? O sea, estás diseñándote mal, ¿no? Entonces, desde origen ya tu diseño está mal hecho. Entonces, pongo ese ejemplo para que nos demos cuenta cómo hay un diseño centralista de la vida nacional, ¿no? que se presenta en muchos aspectos, ¿no? Lo comunicacional, periodístico, etcétera, etcétera. Esa suerte de fisura, de clivaje que hay entre el periodismo limeño y el periodismo del interior del Perú. Pues es increíble, pero de entrada ahí hay dos tipos de periodismo, ¿no? El periodismo que se hace en Lima tiene una manera de ver el Perú, y el periodismo que se hace en el interior del Perú, o sea, tiene otra manera de ver la información, las noticias, las movilizaciones, las protestas, de otra manera lo vemos en el interior. Los limeños lo ven de otra forma, ¿no? Entonces, eso es porque hay este centralismo, ¿no? Entonces, el centralismo, o sea, es un síntoma de un problema más profundo, que es esta herencia colonial que todavía sobrevive en las estructuras políticas, en la forma en la que está organizado el Estado. La forma en la que está organizado el Estado, la forma de la organización política del territorio, la forma en la cual los ministerios, el poder ejecutivo está diseñado, es centralista,
¿no? O sea, es increíble que en los diferentes ministerios cuenta para hacer una política, digamos una política social pública en Arequipa, se tenga que dar cuenta y pedir permiso a Lima, ¿no? O sea, Lima tiene que dar la luz verde. Eso es increíble. O sea, hasta está legislado. O sea, es la norma, es el patrón. Incluso la gente te dice, no, tenemos que pedir permiso a Lima. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Dónde está la descentralización, la autonomía? No existe. O sea, es mentira, ¿no? Entonces, creo que no solamente en el campo de la comunicación, sino en general, en el ejercicio de los, digamos, profesional, tenemos tenemos que superar las taras del centralismo y más bien hacer un trabajo de superar eso, ¿no? Denunciar, superar y plantear nuevas formas de organización, una nueva forma de organización de la vida nacional, en la cual efectivamente haya descentralización, efectivamente haya autonomía de los gobiernos regionales, locales, o sea, que realmente la autonomía sea, digamos, lo que marca el desarrollo. Pero no es así, o sea, tú dices, la misma gente que trabaja en el sector público, ¿no? Para ellos no existe autonomía, pues, ¿no? Todo depende. El otro día, una cosa anecdótica, ¿no? Me da curiosa, pero que es anecdótica y muy significativa. Un amigo que trabaja en Sunafil, le dicen, oye, ha llegado de Sunafil, y es una cosa hasta media absurda. Nos han mandado de Lima los artículos de aseo, ¿no? De todo lo que es para la limpieza del local, ¿no? de Sunafil. Y le digo, ¿cómo? ¿Y qué les han mandado? Pucha, nos han mandado pues deshumificadores, todas esas cosas que en Lima funcionan, ¿no? Para sacar, digamos, eliminar la humedad, ¿no? Pero no, tú no puedes, la humedad no existe pues en la sierra, a 2500, a 3000, no hay mucha humedad, ¿no? Eso está bien para los que viven al nivel del mar, ¿no? Entonces, imagínate cómo es, hasta una cosa que puede parecer nada ridícula, cómo el centralismo, o sea, dispone qué es lo que necesitan para operar en el interior, ¿no? Cuando quizás otras son las necesidades que tiene para que opere esa oficina, ¿no? Y no como si fuese pues una especie de oficina en el interior, pero que tiene las mismas pautas hasta de vida de Lima, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo así que me viene a la cabeza, porque eso lo conversé el día de ayer con un amigo que trabaja en Sunafil, ¿no? Entonces, y así en todo, ¿no? Pues en todo está ese centralismo, ¿no? Y tenemos un gran desafío, ¿no? Para, digamos, por un lado denunciar de la manera, tampoco una denuncia así fea, ¿no? Una denuncia pues con contenidos, ¿no? Calificada, ¿no? Con calidad, ¿no? Hacer que la gente tome conciencia de las limitaciones, de lo inconveniente y de lo negativo que es el centralismo para la vida nacional, ¿no? Que se tome conciencia, ¿no? Y aparte que existe una especie de también, hay un investigador mexicano, González Casanova, que dice que existe el colonialismo interno. ¿Qué significa el colonialismo interno? Lima controla, domina, hegemoniza sobre el interior. Y dentro de las capitales regionales también se hegemoniza, o sea, se reproduce el centralismo. O sea, hay un centralismo, digamos, de Arequipa sobre todas sus provincias, ¿no? Entonces, ahí se nota pues cómo ha crecido la misma Arequipa como Arequipa metropolitana, ¿no? O sea, se nota ahí el centralismo, ¿no? En otras regiones pasa también lo mismo, ¿no? La capital regional centraliza y reproduce, así como Lima es centralista con Tacna, digamos, la ciudad de Tacna, el gobierno de la alcaldía, la municipalidad provincial, también es centralista con sus distritos, ¿no? Se reproduce el centralismo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que reproducimos centralismo en nuestras conductas.
porque en el fondo lo que estamos reproduciendo no es centralismo, estamos reproduciendo la colonialidad, la herencia colonial, y no nos damos cuenta, ¿no? Claro, señor Vera, y en sí para más que todo para los jóvenes periodistas, aquellos que, bueno, ya están egresando tal vez de las universidades, tanto en Arequipa como en otras regiones del Perú, en sí que se lucha más que todo contra el centralismo mediático, ¿cuál sería el mensaje que usted les transmitiría a ellos? Bueno, me parece que es seguir, digamos, creando canales alternativos, ¿no? O sea, eh, algo que, digamos, hace muchos años se hablaba de lo que se decía la comunicación alternativa, que se entendía la comunicación alternativa de otra manera, ¿no? Pero ahora hay una suerte de comunicación alternativa, ¿no? O sea, cualquier comunicador o periodista puede tener su canal en YouTube, puede hacer comunicación vía streaming. Entonces, digamos, la tecnología permite mucho, permite la independencia, la autonomía de creación de contenidos, y eso es muy importante. Lo interesante más bien es por un lado, saber eso, tener presente, todos sabemos que es así, pero también estar preparado, ¿no? Estar preparado, saber, tener, digamos, las competencias profesionales para manejarse en esos nuevos espacios virtuales de la comunicación, ¿no? Claro. Y ahora, no solamente los espacios virtuales, desde produciendo podcasts, produciendo transmisiones, no solamente eso, ¿no? Sino también ahora, tú sabes, el gran desafío que hay con la IA, ¿no? O sea, la inteligencia artificial ahora es un gran desafío, y que los periodistas tienen que tomar conocimiento, información, formarse, especializarse en IAs o digamos modelos de IA que sirvan a su trabajo profesional, ¿no? Entonces creo que ahí hay un desafío fuerte de preparación profesional, de elevar las competencias, fortalecer las competencias de las personas, ¿no? Y especialmente con estos nuevos desafíos tecnológicos, ¿no? Son nuevos lenguajes que se tienen que manejar, y que las futuras generaciones o los que están actualmente ejerciendo la profesión o terminando los estudios tienen que fortalecerse, ¿no? Y tenemos ejemplos, ¿no? Una persona de la tercera edad, por ejemplo, ¿no? Una persona de la tercera edad como César Hildebrand, hace transmisiones, ¿no? A través de su canal de YouTube, ¿no? Y sin mencionar, pues, el periodismo que hace, por ejemplo, Marcos Cifuentes, o que hace IDL Reporteros, o el canal de La Mula, Huayca, en fin, una serie de canales alternativos, ¿no? Entonces, ese es un desafío, ¿no? Que uno tiene que desarrollar, ¿no? Y más allá de simplemente ser, pues, un youtuber, un tiktoker, ¿no? Que, digamos, va por ahí también una tendencia. Entonces, pero hay que hacerlo con calidad. El gran desafío es la calidad de la información. O sea, hay tecnología, hay posibilidades, hay el uso de la IA, hay digamos, ese acceso que no existía antes, pero ahí me parece que el desafío más importante es la calidad de los contenidos, la calidad de la información, porque hay tanta información en la red y tanta información a veces es basura, y por un lado es basura, pero por otro lado es información que es desinformación, más conocido como fake news, ¿no? Entonces también hay el desafío de la verificación de la información, ¿no? Entonces, esto hace de que el comunicador, el periodista, tenga, digamos, que procurar, o sea, información de calidad, ¿no? Y a lo que le agregaría, ¿no? a lo que es información de calidad, ¿no? Información de compromiso, ¿no? O sea, estar comprometido. ¿Comprometido con qué? Comprometido con el desarrollo, comprometido con el bienestar, comprometido con valores cívicos, comprometidos con la lucha anticorrupción, ¿no? Comprometidos con, digamos, el empoderamiento de la población, la valoración de experiencias exitosas, ¿no? Se habla mucho de las buenas prácticas, y a veces las buenas prácticas se asocian mucho al campo empresarial privado, ¿no? Las buenas prácticas de las empresas.
pero también hay buenas prácticas en el pueblo. La gente de abajo tiene buenas prácticas, cómo ha salido adelante, cómo se ha construido como ciudadano, como pequeño empresario, microempresario, ¿no? Entonces también tenemos que dar cabida a esa, y eso es información de calidad con compromiso, compromiso de integración, compromiso de desarrollo, ¿no? Yo pienso que por ahí un poco camina, ¿no?, los tiempos actuales, ¿no? O sea, es de un lado la tecnología, o en una mano la tecnología, dominar la tecnología de punta, y en la otra mano un asunto de tipo ético, que es el compromiso. Claro. Perdón. Bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿hay algún aspecto tal vez de centralismo, tanto opinativo como centralismo en sí, que considera tal vez fundamental y que no hemos abordado en esta conversación? ¿Cómo no escuché la última parte? Ok, si hay algún aspecto de centralismo opinativo o tal vez centralismo en sí en general que considera importante o fundamental que al menos no hemos abordado dentro de esta conversación. Eh, bueno, yo pienso que hemos abordado en esta conversación el tema pues económico, empresarial, ¿no? Que es digamos también es parte una agenda pendiente en el Perú, ¿no? Claro. Todo el tema de lo empresarial, lo económico, ¿no?, de cómo se debe articular a la vida nacional, ¿no? Todavía tenemos sectores de la sociedad que ven con, o sea, dos cosas, ¿no? Por un lado ven con malos ojos la inversión privada, y por otro lado también la informalidad, ¿no? La gran informalidad de la sociedad peruana, ¿no? Que ya llega a niveles ya de estilo de vida, ¿no? O sea, es un estilo de vida de la población. Entonces, ahora, son aspectos que tienen que ver también un poco con el diseño centralista de la vida nacional, ¿no? O sea, es un Estado centralista que no ha planificado adecuadamente el desarrollo, y genera de que, digamos, haya informalidad, pues, ¿no? Y haya estos fenómenos, ¿no? Y digamos, la forma en la que se ve digamos, la vida económica. Los empresarios tampoco ponen de su parte, ¿no? A diferencia de empresarios de otras partes del mundo, esos empresarios son poco patriotas, ¿no? O sea, tú en otras partes tú ves como el empresario se siente muy identificado con su cultura nacional, con su identidad nacional, ¿no? O sea, son empresas, es élite empresarial que tiene amor por su cultura, por su historia. Nuestra élite empresarial no es así, pues, ¿no? Nuestra élite empresarial siempre se ha caracterizado por despreciar, mirar mal al pueblo, a la gente que tiene cultura diferente, ¿no? Y me parece que también es un aspecto, ¿no?, que no hemos profundizado, ¿no? O sea, como las élites empresariales, por un lado, y también cambiar o mejorar, reformar la visión de lo empresarial en el Perú, ¿no? Que está relacionado también con el centralismo, ¿no? Claro, claro, bueno, en sí para revalorar tal vez y revitalizar las culturas regionales debemos entender que tal vez la informalidad actúa tal vez como una fuerza que de alguna manera podría desarticular comunidades y podría tal vez fragmentar identidades, por decirlo así. La migración forzada no sé si podría ser tal vez una base cultural, el hecho de las estructuras comunitarias si se mantienen vivas en esas identidades, ¿no? No sé si tal vez nos pueda comentar un poco más respecto a eso, el hecho de tal vez la parte económica también, que en sí la mayor parte está centrada en Lima, pero entiendo que tal vez también durante un tiempo hubo tal vez como un tipo de unión más que todo con las regiones del sur, ¿no? Para más que todo la promoción de la misma. Ajá. Claro, lo que sucede es que como hay un centralismo, el centralismo pues funciona en diferentes aspectos, ¿no? Digamos, las grandes empresas, las grandes corporaciones tienen su sede pues en la ciudad de Lima, ¿no? Y ni siquiera en la ciudad de Lima, ¿no? O sea, en determinados distritos de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, yo pienso que eso también tiene que ver, o sea, claro,
tiene que haber descentralización, digamos, política, ¿no? Social, pero también la descentralización va por el terreno económico, ¿no? Los incentivos que hay para desarrollar actividad empresarial no hay, los incentivos para la formalización no hay, o sea, pareciera que al Estado no le interesa que la actividad empresarial esté formalizada, no hay una valoración, por ejemplo, a lo que es pequeña y microempresa. La pequeña y la microempresa es la que da más trabajo en el Perú. O sea, quien da más trabajo no son las grandes empresas, quien da más trabajo en volumen son las pequeñas y micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay también otro asunto de política pública, de valorar la capacitación, créditos a la pequeña y mediana empresa, digamos, el emprendimiento de la juventud, por ejemplo, es un tema, ¿no?, que no hemos tocado, juventud. El emprendimiento de la juventud, nadie apuesta por el emprendimiento de la juventud. O sea, así como hay beca 18, pensión 65, entonces la política pública de gran escala para estimular el emprendimiento de los jóvenes, ¿no? Y que a su vez termine, digamos, en una suerte de formalización, ¿no? Que tú sepas que siendo joven, ¿no? O sea, los jóvenes tienen acceso a créditos, a capacitación, a orientación para desarrollar actividad empresarial. Eso no hay, ¿no? Y ahí se demuestra, pues, el centralismo, ¿no? O sea, el centralismo como síntoma, ¿no? Porque en el fondo es esa herencia colonial de despreciar al otro, ¿no? Al despreciar al otro, no solo estás despreciando, pues, al andino, también desprecias al joven, al viejo, a la mujer, ¿no? Y no hay política pública para el joven, para la mujer, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un vacío, ¿no? No, por un lado, de no apuntar hacia fortalecer a la micro y pequeña empresa, y por otro lado también la desatención que hay hacia la juventud, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la juventud, se dice que a la juventud se le da beca 18, ¿no? Beca 18, pero beca 18 solamente para que estudien en la universidad, nada más. Pero me parece que la siguiente escalón, la siguiente escalera, es pasar, digamos, de beca 18 a beca de posgrado en el exterior. O sea, el Estado peruano se la debe jugar invirtiendo fuerte en posgrado para los jóvenes fuera del país, ¿no? Fuera del país. Y es no solamente beca de posgrado para los jóvenes, así como sería beca para posgraduados, ¿no? Pero también en centros, digamos, formativos de alto nivel, ¿no? Ahí tenemos todo el otro problema, por ejemplo, el manejo de la política pública, la política educativa en el tema del idioma extranjero, ¿no? En otros países la gente sale del colegio, ni siquiera de la universidad, sale del colegio manejando 2, 3 idiomas, ¿no? Entonces nosotros ni en la universidad la gente sale con 2 o 3 idiomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es eso todo un temón, ¿no? O sea, hacer que la educación sea verdaderamente de calidad, ¿no? De tal manera que un joven no solamente va a tener beca 18, sino también puede acceder a una beca de posgrado fuera del país, pero que va a ser desarrollada en inglés, ¿no? Porque beca en el extranjero, ¿a dónde se va? A México, Argentina, ¿no? No quiero ser en contra de México y Argentina, ¿no? Pero ¿y por qué no puede irse, pues, a Europa, a los Estados Unidos, ¿no? Entonces también tenemos ese problema de la política educativa, que, digamos, los famosos COAR, por ejemplo, ¿no? Esos colegios de alto rendimiento deben estar orientados a hacer colegios que otorguen lo que en Lima se conoce, pero también hay en Arequipa, el bachillerato internacional, ¿no? O sea, deberíamos tender a eso, ¿no? O
sea, ofrecer bachillerato internacional. ¿Y qué significa bachillerato internacional? Que la persona que estudiaba en ese colegio puede ir a estudiar a cualquier otra parte del mundo con su bachillerato internacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ese es otro tema, ¿no? O sea, cómo el Estado no desarrolla política educativa para los jóvenes, ¿no? Desde la parte formativa hasta la parte, digamos, de estimular la actividad empresarial de los jóvenes, ¿no? Entonces, todo lo que te estoy diciendo en el fondo es el gran vacío que tiene el ser un Estado centralista, ¿no? Que en el fondo es un Estado con herencia colonial, que desprecia al otro. No es un Estado al servicio de los ciudadanos, que se la juega por sus ciudadanos, no. Y tú lo ves en la conducta de los burócratas del sector público. Es un indicador así clarísimo. La conducta que tiene un burócrata del sector público es una actitud de desinterés y a veces de desprecio hacia el usuario de un servicio público. No lo valora. En otras partes del mundo, el servidor público es, porque así se llama, servidor público, ¿no? El funcionario que trabaja para el Estado. El servidor público efectivamente es un servidor público. Es una persona que hace su trabajo con mucho afecto y mucho cariño por el ciudadano, ¿no? Entonces, en ese punto te das cuenta cómo este diseño de Estado hasta pervierte la conducta del funcionario, del servidor público, ¿no? Cualquier persona que trabaja para el sector público, ¿no? Está pervertida. ¿Por qué? Porque está mal diseñado. Está mal diseñado el sistema político, el sistema, digamos, de gobierno, el Estado, ¿no? Entonces, en consecuencia, la gente, pues, el médico del hospital trata mal a los pacientes, el maestro no se da a plenitud para sus alumnos, la policía, ni qué decir la policía, más bien, la policía parece más bien una organización delictiva, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Pero todo eso es el diseño centralista, el diseño hecho sin pensar en el ciudadano. Claro. Bueno, señor Vera, ha sido un placer, la verdad, muchísimas gracias por la entrevista. Hemos tocado al menos una pequeña parte, tanto entre la parte política, económica, tal vez a grosso modo, pero para mí ha sido, la verdad, bastante enriquecedor el hecho de que me haya podido comentar esto. Y de hecho me quedo más que todo con la reflexión de Lima Chola, la verdad, que como usted comenta, como un fenómeno de mestizaje cultural, ¿no? En sí en la capital. Más que todo también la parte de lo que son las identidades regionales y sobre todo que están más enmarcadas más que todo en el sur del Perú. Y eso creo que es una evidencia de esto, creo que podría ser Arequipa, ¿no? Ajá, sí. No, y sí, siempre hay que tener presente que la comunicación, el periodismo, es un eje fundamental del ejercicio del poder. O sea, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero la prensa, la comunicación, no solamente es el cuarto poder, ¿no? Por un lado es eso, ¿no? Sino también es un eje del poder, ¿no? O sea, ser comunicador, ser periodista, es estar cerca de las necesidades de la población, de incluso cómo imaginamos el futuro de la sociedad, cómo debe ser el horizonte futuro de tu país. Y en realidad los comunicadores es un poco la esencia, ¿no? Es el ciudadano, es el sujeto, ¿no? Y ver las diferentes formas en las cuales se puede servir a la gente, ¿no? Claro. Bueno, para mí también es un gusto, ¿no? Es un gusto, y más aún, ¿no? Si tiene la recomendación de mi amigo, colega Héctor Mayhuile, del cual tengo yo también mucho aprecio, ¿no? Con mucho gusto la entrevista. Bueno, entonces con eso terminamos la entrevista. La verdad ha sido, como le comento, bastante enriquecedor, al menos el haberle escuchado sobre todo este tema que es tan fundamental y más que todo que ahora, al menos en Arequipa, también se está mostrando, ¿no? El hecho de que ha habido bastante migración de zonas rurales hacia Arequipa, ¿no? Tanto extranjera. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿No? Listo. No, estoy para servir. Un abrazo, nos vemos. Igual, nos vemos. Tengo un bonito día.